Bienvenidos, esta es la clase de español de cuarto grado. Yo soy la maestra Angeli Solano. Es un gusto saludarles. Estaremos hablando sobre el tema la concordancia del sujeto y el verbo. ¿Cuáles son las expectativas de logro de este tema? Reconoce el sujeto tácito en oraciones simples e infiere su función con relación al sujeto expreso. Mantiene la concordancia entre sujeto y verbo. ¿Cuáles son los materiales que necesitamos para el desarrollo de esta clase? El libro de actividades, el cuaderno de trabajo y lápices. Este es el libro de texto que ustedes deben tener, es el libro de texto de español, el libro de actividades de cuarto grado. Vamos a estar en la página 48 y desarrollaremos varias actividades juntos. Primero, ¿qué es la oración? La oración es un conjunto de palabras que se utilizan para transmitir una idea o pensamiento completo. Ahora definamos qué es el sujeto, ya que vamos a estar hablando sobre la concordancia del sujeto y el verbo. El sujeto es la parte de la oración que nos indica quién realiza una oración o de quién se está hablando. Para nosotros encontrar cuál es el sujeto en la oración, debemos preguntarnos de quién estamos hablando. Tenemos dos ejemplos. El perro llega a casa. ¿De quién estamos hablando en esta oración? Muy bien, estamos hablando del perro, correcto. La luna sale por la noche. ¿De quién estamos hablando en esta oración? Excelente, estamos hablando de la luna. Muy bien, este es el sujeto, ¿verdad? Es de quién hablamos en la oración. Ahora veremos qué es el sujeto expreso. El sujeto expreso es aquel que aparece de manera explícita en la oración. Tenemos tres oraciones. Hay unas partes que están subrayadas, es porque aquí se encuentra el sujeto. La primera oración dice, mis papás y mis tíos salieron a cenar. La segunda oración, el otro día jugamos al fútbol. ¿Quiénes? Los alumnos de quinto grado y el profesor Raúl. ¿Ven? Aquí encontramos el sujeto. Cuando gusten, tú y tu hermano pueden venir a mi casa. Entonces, recordemos, el sujeto expreso es aquel que aparece de manera explícita en la oración. Ahora, ¿qué es el sujeto tácito? El sujeto tácito, a diferencia del sujeto expreso, es aquel sujeto que no aparece representado en la oración, pero se sobreentiende. El sujeto no falta, simplemente no se dice porque la oración puede entenderse por el contexto. Tenemos una oración aquí donde se presenta el sujeto tácito. No he jugado fútbol. Vemos que no aparece la oración, pero entendemos de quién estamos hablando de acuerdo al contexto, ¿verdad? Si le agregamos a esta oración un pronombre personal, sería yo. Y sabemos que yo está en primera persona del singular. Ahora completemos la oración. Yo no he jugado contigo. Entonces, entendemos que es el sujeto expreso y el sujeto tácito. Ahora, ¿qué es el verbo? El verbo es la parte que denota una acción, pasión o estado dentro de la oración, ¿verdad? El verbo es esa acción que realiza ¿quién? El sujeto. Tenemos varios ejemplos: bailar, construir, estudiar y dormir. También aprendamos que el verbo funciona como el núcleo del predicado. ¿Y qué es el predicado? Bueno, el predicado es lo que se dice del sujeto. Entonces, el verbo es la palabra que denota una acción y también es el núcleo del predicado. Ahora, ¿cuáles son los tipos de pronombres personales y su número? Para singular, la persona puede ser yo. Yo está en primera persona del singular. ¿Qué es singular? Bueno, es cuando solo hablamos de una persona. Tú, vos o usted es la segunda persona del singular. Él o ella es la tercera persona del singular. En plural, para referirnos en plural estamos hablando de varias personas. Tenemos nosotros. Nosotros es la primera persona del plural. Vosotros o ustedes, segunda persona del plural. Ellos o ellas, tercera persona del plural. Muy bien. Ahora sí, la concordancia. Recuerdan que vamos a hablar de la concordancia tanto del sujeto en el verbo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de concordancia es cuando el sujeto y el verbo están en la misma persona y número.
En una oración, el sujeto debe concordar siempre con el verbo. Ambas partes deben tener el mismo número, es decir, estar en singular o en plural para que sean entendibles. Miremos algunos ejemplos de la concordancia del sujeto y el verbo. La primera oración está incorrecta. Ya vamos a ver por qué. La segunda oración está correcta porque se aplica el sujeto y el verbo aplicados tanto en su número como en la persona. La primera oración dice, las hormigas respiran a través de orificios en los lados de su cuerpo. Esta oración está incorrecta, ¿verdad? La oración correcta debería ser, las hormigas respiran a través de orificios en los lados de su cuerpo. Siguiente ejemplo, las tierras húmedas son muy fértiles. Vemos que esta oración no tiene la concordancia con el sujeto y el verbo. La segunda oración sí, ya que esta dice, las tierras húmedas son muy fértiles. Vemos en esta oración una concordancia. Siguiente oración, el volcán expulsa lava. Esta oración está incorrecta, no tiene la concordancia. La oración correcta debería ser, el volcán expulsa lava. Las frases que están incorrectas o que no están bien escritas es porque el verbo y el sujeto no concuerdan ni en número ni en persona. Entonces, esta es la concordancia del sujeto y el verbo. Ahora sí, vamos a desarrollar varias actividades en clase de acuerdo a todo lo que hemos visto en la clase, así que quiero que se vayan a su libro de texto, el que antes les mencioné en la página número 48. Vamos a leer este fragmento que es una entrevista. Muy buenos días, señor Martínez. Agradecemos nos haya permitido este espacio de su tiempo para compartir con nosotros sus proyectos futuros. El propósito de esta entrevista es para conocerle y para que nos explique algunos detalles del mundo de la información periodística. Tenemos algunas preguntas, así que quiero que ustedes me ayuden ya que vamos a encontrar el sujeto tanto tácito como expreso. ¿Cuál es su nombre? Ángel Ricardo Paz. ¿Dónde vive? Vivo en Choluteca. ¿Cuántos años tiene? Tengo 30 años. ¿Quién lo motivó a elegir esta profesión? Mi padre ha sido mi inspiración. ¿Cuál es su mayor tesoro? Mi familia es mi mayor tesoro. Muy bien, niños. Excelente lectura. Siguiente actividad. Guiado por el docente, identifico las oraciones solicitadas. En el primer recuadro de color azul nos preguntan, ¿en cuáles de las oraciones está escrito el sujeto? En las respuestas 2 y 3 vemos el sujeto tácito. En el siguiente recuadro nos preguntan, ¿en cuáles de las oraciones no está escrito el sujeto? En las respuestas 4 y 5 tenemos el sujeto expreso. Recordemos entonces que el sujeto expreso es aquel donde aparece explícitamente el sujeto. Y el sujeto tácito es aquel donde no aparece representado el sujeto en la oración, pero entendemos de acuerdo al contexto cuál es el sujeto. Y vemos aquí en una parte donde dice aprendo. Para reconocer el sujeto de una oración nos preguntamos de quién o de qué se habla en la oración, quién realiza la acción, ¿verdad? Aquí nos aparece también la definición sobre lo que es el sujeto expreso y el sujeto tácito. ¡Excelente! Han desarrollado muy bien esa actividad. Continuemos entonces. Escribe el verbo que concuerde con el sujeto. Vemos que hay varias oraciones, pero están incompletas. Al finalizar la oración, vemos un verbo de color azul que está entre paréntesis. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar el verbo que concuerde con el sujeto. Entonces, el perro y el gato en el patio, ¿qué debemos colocar? A ver, muy bien, juegan. El perro y el gato juegan en el patio. Correcto. Mi madre, los trajes. ¿Qué debemos colocar? ¿Qué verbo debemos colocar para que concuerde con el sujeto? Muy bien. Mi madre diseña los trajes. Correcto. Tercera oración. Las profesoras nos lecciones de arte. A ver, pensemos. Muy bien. Las profesoras nos enseñan lecciones de artes. Es correcto. Camila y Juan en el parque. A ver, pensemos. Muy bien. Camila y Juan caminan en el parque.
Siguiente oración. El director, el problema. ¿Qué debemos colocar aquí? Muy bien. El director resuelve el problema. Correcto. Los niños, tú y yo, este trabajo. A ver, ¿qué debemos colocar? Correcto. Los niños, tú y yo, realizamos este trabajo. Entonces, en la primera oración, juegan. Segunda oración, diseñan. Tercera oración, caminan. Cuarta oración, resuelven. Y sexta oración, realizamos. Excelente trabajo, los felicito. Y bueno, con esto concluimos el tema, la concordancia del sujeto y el verbo. Les agradezco por su atención y por el excelente trabajo de esta clase. Muchas gracias.